Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. El grito, el canto y el discurso histórico del comandante Hugo Chávez para empezar este capítulo de Al Carajo, emisión número 17 de esta temporada 2022, en nuestro año número 13 de transmisiones ininterrumpidas, recorriendo América Latina y el Caribe con la información política, social y cultural. Apertura con música de la Bidú y prosa de Chávez, identificatoria para nuestro ciclo. En esta oportunidad hacemos apertura extendida con más voces que quizás en el tiempo también sean históricas, como hoy es histórico ese discurso contra el Alca pronunciado en la Cumbre de los Pueblos a mediados de los 2000. Estas palabras de plena actualidad podrán incorporarse también a este acervo de construcción de sentidos y de contenido político sustancioso para nuestra región. Hermanos y hermanas, ella es Francia Márquez. Hemos avanzado en un paso muy importante. Electa vicepresidenta de Colombia. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Primera mujer afroamericana de la historia de Colombia en llegar a este cargo, vicepresidenta de Gustavo Petro, ganador de las elecciones del pasado 19J. Con ellos empezamos este episodio de Al Carajo. Creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar, que hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación. Colombia adentro, en la lucha por los cambios y los triunfos populares en América Latina y el Caribe. Ya a varios días del triunfo electoral en el balotaje, sigue retumbando la alegría en los sectores trabajadores y populares, indígenas, campesinos, diversos del Pacífico y del Caribe colombiano, y sigue retumbando en América Latina toda. La elección colombiana era una de las paradas importantes, una de las páginas decisorias para la reconfiguración geopolítica regional, adentro para el campo popular, reiteramos, con la victoria del pacto histórico, y ahora, más allá de las coyunturas internas de Colombia, con las que deberá lidiar el gobierno entrante, en el orden general, la próxima mirada apunta a Brasil para las elecciones de octubre, donde se dirimirá entre Bolsonaro y Lula
la elección presidencial y donde se juega para todo el continente la madre de las batallas electorales del 2022. Si gana Bolsonaro, continuidad y profundización de sus políticas derechistas y neoliberales. Si gana Lula, además del cambio interno en Brasil, Lula más Petro, recientemente electo en Colombia, más Luis Arce en Bolivia, más Boric en Chile, más Andrés Manuel López Obrador en México, construyendo un nuevo eje contrahegemónico y con mirada propia, paralelo al eje Caracas-La Habana-Managua, Venezuela, Cuba, Nicaragua, con diferencias de intensidades y de profundidades, pero todos estos países ubicables en una posible alianza regional fuerte que recupere aquellos momentos históricos de mediados de los 2000, donde el no al ALCA de Chávez, con el que empezó este programa, era una realidad. Expectativas grandes a una alternativa al predominio norteamericano en la región, que volviendo a la elección de Colombia se rompió en el lugar fetiche del Pentágono y del militarismo yanqui, la cabeza de playa de Washington en Sudamérica, Colombia, la perdieron en manos del pacto histórico de la izquierda y de los movimientos sociales. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, a cargo de la conducción y la producción general de este programa. Estoy junto con Mavi Sosa, encargada de la música, la cultura, las comidas y la literatura, y junto a Juan Francisco Martínez Pería, comandante de la sección de historia, en contacto con las radios comunitarias populares campesinas e indígenas de América Central, del Caribe y del Cono Sur, para el intercambio de información directa desde los territorios, más los títulos y el desarrollo informativo, país por país y región por región. Este programa suena en cerca de 50 radios de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Argentina, en distintos días de la semana y el fin de semana, en cada grilla de programación de las emisoras, entre las cuales hay radios públicas, radios universitarias, radios populares, radios rurales y radios comunitarias. Es con ellas con las que intercambiamos también contenidos y agenda. Además estamos en YouTube, estamos en la plataforma iVoox y en un montón de espacios virtuales para el contacto permanente. Desplegamos el sumario, abrimos y abordamos los primeros titulares. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En México abren los archivos sobre el caso Ayotzinapa. Se trata de cerca de 19.000 fojas de evidencia documental que fueron entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Con esto, los investigadores, organismos y familiares podrán acceder a toda la información que consta en la causa en la búsqueda por esclarecer qué pasó con los estudiantes de la escuela rural del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, desaparecidos en 2014 tras una represión policial. La decisión de liberar los legajos acumulados sobre el hecho fue anunciada en un acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde también se entregaron 1.653 legajos relativos al periodo denominado como Guerra Sucia, que comprende las décadas de los 60 y los 70, cuando el Estado mexicano violó los derechos humanos en la represión ilegal contra movimientos políticos y sociales de la época. Entre los hitos históricos de ese periodo están el asalto al cuartel Madera de Chihuahua en 1965, las masacres contra los movimientos estudiantiles en 1968 y 1971 y la persecución a los movimientos sociales en el estado de Guerrero, mismo territorio donde ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al carajo. En Panamá, pueblos originarios reclaman al gobierno por sus derechos territoriales. A través de una carta, las autoridades tradicionales de 12 territorios indígenas del país centroamericano le pidieron al presidente Nito Cortizo una reunión urgente y la apertura de una mesa de diálogo. Como plazo, pusieron un límite de 30 días y advirtieron que de no haber respuestas, iniciarán un plan de lucha.
en su pliego de demandas, incluyen la exigencia de la intervención del Estado para detener las invasiones y ocupaciones ilegales de tierras comunitarias por parte de colonos, sicarios y empleados de grandes terratenientes y empresas nacionales y transnacionales. Además, denuncian el avance de la deforestación, advirtiendo que la tala ilegal de bosques se está realizando a gran escala en complicidad con funcionarios de entidades públicas que responden a intereses particulares y económicos. Desde el gobierno respondieron que están dispuestos al diálogo, aunque lo supeditaron a que las organizaciones indígenas no provoquen supuestos hechos de violencia en el marco de sus protestas. Al carajo. En Honduras, 22 años de prisión para el coautor intelectual del crimen de Berta Cáceres. La Sala del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa confirmó la condena para Roberto Castillo Mejía, quien fuera presidente ejecutivo de la empresa de desarrollos energéticos, DESA, por sus siglas, contra la cual luchaba la dirigente asesinada. Según los fundamentos de los jueces, el sentenciado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte a la referente campesina en 2016, como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de la compañía. Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, recibieron el fallo calificándolo como tardío e insuficiente, criticando que no se dio la máxima pena al imputado. Además, manifestaron que continuarán con el reclamo de juicio y castigo a los máximos responsables, apuntando a los dueños de la empresa, la familia Atala, una de las más acaudaladas del país, y también a los responsables políticos que los favorecieron con contratos que no tenían licencia social. Al carajo. En Uruguay, importante paro de estatales contra el plan de privatizaciones de la calle Pou. Se cumplió en todas las empresas públicas del país, convocado por la Mesa Coordinadora de Entes, espacio que agrupa a distintos gremios de trabajadores del sector. La jornada de protesta incluyó una concentración en Montevideo, frente al edificio de ANCAP, la empresa nacional de combustibles, y una marcha hacia la Torre Ejecutiva en Plaza Independencia, sede del Poder Ejecutivo uruguayo. Las consignas fueron el rechazo al proyecto Neptuno, que denuncian es un paso para la privatización del servicio del agua, también en contra de la reforma de la seguridad social que impulsa la calle Pou y de la entrada de capitales transnacionales al sector petrolero, mientras a la par denuncian se desfinancia la empresa pública del sector. Además, reclamaron por la recuperación del salario perdido, el ingreso de personal faltante en la estatal eléctrica UTE, en el correo y en la banca pública. Desde la marcha hablan los referentes de ANCAP, Gerardo Rodríguez y Laura Martínez, presidente y vice, respectivamente, del Sindicato Petrolero de Uruguay. ¿Qué es retomar el centro del ring? Bueno, venirse con toda la privatización en ANCAP, en las actividades que te estaba diciendo, pero también estamos viendo lo que está pasando en Antel con la entrega, digamos, de servicios de internet a las empresas privadas, lo que está pasando en NOCE con la privatización de la potabilización del agua, lo que va a pasar seguramente con la reforma de la seguridad social, recobrar el centro del ring para un proyecto neoliberal y clasista es de alguna manera venir por todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En realidad se han venido avanzando en un proceso de privatización y de entrega de negocios estratégicos para nosotros, como son la industria cementera, lo que tiene que ver el gas por cañería, lo que tiene que ver con los biocombustibles, que ha tomado las decisiones el Poder Ejecutivo. No hay apoyo ninguno para hacer inversiones desde el Ministerio de Economía, inversiones necesarias para continuar con esta línea de producción. Y bueno, y también desde la administración mismo de ANCAP se vienen tomando decisiones y medidas que lo que hacen son el achique del ente. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. México, Panamá, Honduras y Uruguay, destinos de la primera ronda de noticias en esta emisión. Y ahora pasamos a la música. Se suma al aire para las canciones Mavi Sosa. ¿Cómo estás, compañera? Hola Pablo, hola a quienes nos acompañan escuchando Al Carajo semana a semana. En esta recorrida por América Latina nos vamos hacia México y allí nos encontramos con un estreno, una canción que salió hace apenas unos días, Tierra Querida, de Natalia Lafourcade. Tierra querida que tanto me has regalado, cuántas historias en ramas entrelazamos.
Según relató la misma cantante, la inspiración para componer este tema surgió durante una visita que hizo a la hacienda San Lorenzo en Parras, Coahuila. Allí está la vinícola más antigua de México y el continente americano. Tiene 425 años de historia. Relata la cantante que recorrer ese paisaje, ver el trabajo de los hombres y mujeres en ese lugar, fue una fuente de inspiración para los versos de esta canción. La reciente composición fue realizada a dos plumas entre la cantante y productora Lafourcade y su compañera, la poeta Citlali Aguilera Lira. Escuchamos por Natalia Lafourcade, Tierra Querida. De la riqueza y tus suelos tan generosos, bebo el encanto divino que traen los dioses. Soy tesoro de ti que florece al viento. Vengo para decirte yo te quiero. Eres tú mi tierra, mi cielito lindo. Cuando en una copa de vino se me va la vida. Eres tú mi tierra, cariñito lindo. Te prometo amor infinito, siempre contigo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Eres tú mi tierra, cariñito lindo. Te prometo amor infinito. Tierra Querida, siempre contigo. Natalia Lafourcade. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Suenan los tambores y esta cortina, este fondo musical candombero típico en nuestro programa, hoy tiene más sentido que nunca porque vamos a hablar de José Gervasio Artigas, del prócer rioplatense. Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera, es quien nos guía por esta historia. Compañero, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Artigas, ¿dónde lo ponemos Artigas? ¿Lo ponemos de este lado del Río de la Plata, del otro lado del Río de la Plata, como prócer, como emblema? ¿Dónde lo ubicamos y qué contamos de él? Bueno, lo ponemos de los dos lados, ¿no? Del Río de la Plata. Lamentablemente ha quedado de un solo lado, ¿no? Ha quedado del lado uruguayo, del lado oriental. Y eso es una gran pena, ¿no? Y tiene mucho que ver en cómo se ha contado nuestra historia y cómo se han construido nuestros países, que lamentablemente se han construido a partir de la fractura de lo que podría haber sido una nación mucho más amplia, ¿no? O por lo menos una confederación de países latinoamericanos. Y además, como ya hemos señalado varias veces en nuestras columnas, estos grandes figuras han sufrido enmascaramientos, ¿no? Han sufrido silenciamientos, se los ha reconvertido en figuras que no fueron, particularmente Artigas como el padre de la patria de Uruguay, cuando en realidad él nunca luchó por la independencia de lo que terminó siendo Uruguay, sino que luchó por un país más amplio, ¿no? Tampoco por lo que actualmente es la Argentina, sino que fue un gran caudillo rioplatense, ¿no? Uno de los más grandes, te diría yo. Es realmente lamentable, sobre todo el olvido que hay en Argentina, no tanto en términos de los historiadores y las historiadoras, ¿no? Que obviamente lo tienen presente, nadie desconoce la figura de Artigas, pero sí en términos de cultura popular, cultura de masas. Artigas fue, sin lugar a dudas, uno de los caudillos más importantes y más radicales de la independencia, del proceso que se abre en 1810. Es muy interesante, Artigas viene de una familia terrateniente, pero ya de joven empieza un proceso que podríamos llamar de desclasamiento. Y cuando empieza el proceso de 1810, él rápidamente se vincula con el foco revolucionario en Buenos Aires y empieza a encabezar un proceso que tiene como epicentro la banda oriental, pero también
el resto de las provincias del litoral y que lo va a llevar a ir convirtiéndose en lo que se conoció como el protector de los pueblos libres. Artigas va a ser una figura muy interesante que va a permanentemente mantener una disputa con Buenos Aires. La élite de Buenos Aires incluso lo va a declarar traidor a la patria en un momento, por sus ideas muy radicalizadas y por su política federal. Hay varios momentos de enfrentamiento con Buenos Aires, particularmente hay un momento clave que es la Asamblea del año 13, ¿no? De 1813. En 1813 se hizo un congreso en Buenos Aires que apuntaba en principio a reforzar los símbolos patrios e incluso apuntaba a la declaración de independencia, por lo menos inicialmente. Artigas manda a una serie de diputados a ese congreso para que promuevan la declaración de independencia, la constitución de una república federal y para promover un proyecto revolucionario verdaderamente radical. Era tan radical y tan federal el proyecto de Artigas que le rechazan estos diputados. Y ahí vemos esta tensión, esta contradicción que le señalaba entre Buenos Aires y la élite de Buenos Aires y Artigas. Artigas va a representar, de alguna manera, la vertiente más radical, más revolucionaria del proceso que se abre en 1810 en el Cono Sur. Hay dos cosas que son claves. Una, y ya lo hemos hablado en otras columnas, Pablo, una es que el proceso que se abre en 1810 no fue un proceso que se da en la Argentina o se da en Uruguay o se da en Chile o se da en Venezuela o en Colombia, sino que es un proceso regional. Primero y principal, es un proceso regional muy amplio que se da a la misma vez continental. Otra, que ese proceso tuvo enfrentamientos internos. Esto es muy, muy importante. No todos pensaban lo mismo, ni todos estaban de acuerdo en lo mismo. Y había sectores que no estaban a favor de la independencia inicialmente, sino sobre todo estaban a favor de mayor autonomía política y sobre todo libre comercio. Al principio eran pequeños los grupos que estaban a favor de la independencia, pero incluso entre los grupos que estaban a favor de la independencia también había diferencias. Y lo interesante de Artigas es que Artigas va a liderar un movimiento que va a aunar a la misma vez la demanda de independencia con la demanda de una organización federal, y esto es lo más importante, con una gran vocación de cambio social. Me parece que esto es fundamental porque hubo otros liderazgos, vamos a decir Manuel Belgrano o el propio San Martín, también en el contexto del Río de la Plata, que estaban a favor de cierto cambio social, pero más bien reformista, más bien desde arriba, ¿no? En cambio, Artigas va a promover un proyecto de gran cambio social, de cambio radical, y con algo que me parece muy importante, Pablo, que subrayemos, que es con un gran protagonismo popular. Los segundos de Artigas, todo el armado de Artigas, los lugartenientes de Artigas, eran de sectores populares, eran negros, eran indios, eran mulatos, eran mestizos. Hay una figura muy importante que es Andresito Artigas, que era un indígena guaraní, que él lo va a adoptar y que va a ser gobernador de Misiones. Y eso nos da cuenta ahí de un proyecto verdaderamente transformador. Por eso generó tanto pánico. El artiguismo fue visto muy negativamente por las élites y por los sectores más moderados, porque les preocupaba muchísimo esta verdadera revolución social que ocurría en el Río de la Plata, ¿no? Fue, como te decía recién, la más radical de estas vertientes. Y además, bueno, esto del federalismo es muy importante porque recordémosle a la audiencia que Buenos Aires, a partir de 1810, claramente quiere hegemonizar el proceso y no quiere soltar el poder de la aduana y el puerto de Buenos Aires. Y justamente Artigas lo que busca es un proyecto emancipatorio más radical. Hay algo muy importante que es que el artiguismo en 1815, junto con fuerzas de Buenos Aires, va a lograr expulsar a los realistas de Montevideo, ¿no? Y va a liberar la banda oriental. Y ese es el momento en el cual hay una conformación de una liga federal que incluye a la banda oriental, incluye a las provincias del litoral y en un momento también incluyó Córdoba. Y ahí hay algo importante, es que hay autores que señalan que en 1815 Artigas declara la independencia. Hay un congreso en Concepción del Uruguay, lo que también se conoce como Arroyo de la China, a mediados de 1815, en el cual supuestamente Artigas habría declarado la independencia, ¿no? Este es un debate que sobre todo surgió en los últimos años, porque generalmente se dice que en el Río de la Plata la independencia se declara el 9 de julio de 1816, y hay otros que están señalando mediados de 1815 sin una precisión total, digamos, como fecha de declaración de independencia. Esto se discute si fue así o no, porque Artigas en una carta dice, bueno, nosotros ya declaramos la independencia en 1815, pero lamentablemente las actas de ese congreso no han quedado. Hay algo muy importante, es que las provincias artiguistas no fueron invitadas al congreso de 1816, justamente por esa enorme radicalidad. ¿Qué es lo que ocurre en 1815, 1816, cuando Artigas logra emancipar la banda oriental? Artigas lleva adelante
todo un proyecto de transformación y sobre todo lo más importante, que es el intento de llevar adelante una reforma agraria. Pero lo más interesante de esta reforma agraria, Artigas tenía una gran conciencia del problema de la tierra, que sigue siendo un problema muy grande en América Latina hoy, y él dice, nosotros tenemos que expropiar la tierra de los malos europeos y de los peores americanos, ¿no? Entonces, acá es muy interesante porque su discurso, su proyecto es un proyecto, como decíamos antes, nacional, digamos, de independencia, pero de la misma vez es un proyecto antioligárquico y social, de emancipación social. Dice, le tenemos que quitar la tierra a los malos españoles y a los peores americanos y dársela a los indios, a los mulatos, a los gauchos, a los negros. Y él dice, los más desheredados, los más condenados de la tierra, diría Frantz Fanon, tienen que ser los más beneficiados, ¿no? Entonces, ahí hay un gran cambio, que se propone un gran cambio, con un gran protagonismo popular. Es muy interesante cómo los sectores populares que estaban dentro del artiguismo también van presionando a Artigas, y es muy interesante, Pablo, que hasta 1815 el artiguismo era un movimiento más amplio, donde también había sectores terratenientes que cuando empiezan a ver esto empiezan a rajar. Te imaginarás que cuando empiezan a ver que los van a expropiar, salen corriendo y se asustan mucho. Y por eso Artigas, las provincias artistas no van a ser invitadas al Congreso de 1816, y por eso va a pasar algo muy trágico, que es que Buenos Aires y la élite de la banda oriental va a promover la invasión de la banda oriental por parte de los portugueses que estaban en Brasil. Y ahí hay una tragedia muy grande que es esto, ¿no? Prefieren perder la banda oriental, o sea, Buenos Aires prefiere perder la banda oriental a manos de los portugueses antes que Artigas triunfe, antes de que Artigas logre imponer su proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, los portugueses desde Brasil invaden la banda oriental y ahí Artigas se ve enfrentado a un doble frente, a luchar en dos frentes. Por un lado contra los portugueses y con otro lado contra Buenos Aires. Y ahí ocurre algo totalmente lamentable, que es que Artigas manda a dos de sus lugartenientes a luchar contra Buenos Aires, Estanislao López de Santa Fe y Francisco Pancho Ramírez de Entre Ríos, que derrotan a Buenos Aires en 1820, derrotan a Buenos Aires, pero Buenos Aires siempre tuvo un poder que, a pesar de perder militarmente, lograba triunfar política y económicamente. Entonces lo que hacen es compran de alguna manera a estos lugartenientes de Artigas, ¿no?, a través de un tratado que se conoce como el Tratado de Cuadrilátero, y estos lugartenientes de Artigas lo traicionan a Artigas, vuelven y lo derrotan a Artigas, y Artigas se tiene que exiliar en Paraguay en 1820, ¿no? Y ahí ocurre, como decíamos antes, algo lamentable, muy trágico, digamos, que es esa traición, ¿no?, y esa derrota del proyecto artiguista. Y de alguna manera lo que va a ocurrir tiempo después, a mediados de la década del 20, es que ocurre algo que se conoce como la Expedición de los 33 Orientales. Esa Expedición de los 33 Orientales hace un congreso en la banda oriental, que estaba ocupada en ese momento por ahora Brasil, ahora sí era Brasil porque Brasil ya se había independizado, y quieren unirse a el Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata, y ahí empieza una guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil, que termina, Pablo, con uno de los actos más lamentables, que es la independencia de Uruguay en 1828, que es una independencia totalmente ficticia, construida por parte de Inglaterra. Y quiero insistir que esto no se trata de un imperialismo argentino, digamos, ¿no? Porque no es que Artigas pensaba en un proyecto argentino, Artigas pensaba en un proyecto latinoamericano, en un proyecto más amplio, en un proyecto de Provincias Unidas en el sur. No estaba pensando en la Argentina, pero tampoco estaba pensando en la independencia de Uruguay, ¿no? Entonces, Uruguay surge en 1828 como un estado tapón entre Argentina y Brasil, un estado débil, controlado, por supuesto, por Inglaterra, ¿no? Y entonces ese prócer que se ha construido en Uruguay, que ya, bueno, ha sido muy discutido, por supuesto, tiempo después, es un prócer que tiene muy poco que ver con el Artigas verdadero, ¿no? Un Artigas latinoamericanista, un Artigas revolucionario en términos políticos y sociales, que es el que debemos recuperar. Totalmente. Toda esta historia de José Gervasio Artigas abona lo que tiene nuestro continente como marca, y es que las divisiones internas post-revolución terminan debilitando a lo que hubiera sido una gran nación y termina disgregando toda esa potencia en beneficio de las grandes potencias extranjeras y de las élites interiores. Bueno, esto que contás de Uruguay naciendo como estado tapón de la mano de Inglaterra contra Argentina y contra Brasil, y no un Uruguay integrado o otro contexto de regionalismo político, lo marca. Y no es el único caso,
pero bueno, en el caso de Artigas es muy interesante recuperarlo desde este lugar. Él muere después en Paraguay, ¿verdad? Él muere en Paraguay en 1850, pero acá ocurre también algo que ya hemos señalado en otras columnas, que es el fracaso de los grandes líderes, ¿no? Nuestros grandes próceres que buscaban una independencia más vigorosa, una independencia con cambio social, ya sea muy radical, como el caso de Artigas, o más moderado, como el caso de San Martín, o de Bolívar, o de Sucre, que no eran tan radicalizados como Artigas, porque Artigas era la expresión más radicalizada de ellos, o el propio Güemes, ¿no? Que también se ha cumplido recientemente un aniversario de su fallecimiento. Todos mueren traicionados, Pablo, y esto no es casualidad, que, o sea, que nuestras grandes figuras mueran traicionadas, nos dice de algo, ¿no? De que su proyecto evidentemente no es el proyecto que cuajó. Justamente acá hay una cosa que ya hemos señalado que es tremenda, que es que estos líderes fueron traicionados por las élites y después lo que hicieron fueron hacerles estatuas de bronce, cambiarles su significado político y hacernos creer que estaban en favor de proyectos elitistas, librecambistas, pro-británicos, etcétera, etcétera, o por ejemplo de patrias pequeñas, cuando en realidad su proyecto era un proyecto regional, continental, mucho más amplio. Y obviamente, como ya señalaste vos, es esta tragedia, ¿no? de una América balcanizada, una América que podría haber sido una patria grande más integrada, con formas de confederación, probablemente, queda balcanizada y obviamente queda muy débil. Y como vos muy bien señalabas, este no es ni el primer caso ni el último. Hay casos posteriores, hay otros casos tremendos como el de Panamá, por ejemplo, ¿no? Ya a comienzos del siglo XX, en 1903, que van en el mismo sentido. Obviamente esas divisiones fueron divisiones que beneficiaron a las potencias imperialistas, pero también a las élites. Siempre encontraron élites locales que se vendieron a estos proyectos, ¿no? que apostaron a estos proyectos, que en vez de mirar hacia adentro a proponer un proyecto de unidad regional, miraban hacia afuera, ¿no? A proyectos de conectarse con el norte. Fíjate, Pablo, ya para terminar, uno de los grandes artífices de esto que ocurre y de esta alianza con Inglaterra es Bernardino de Rivadavia, que nunca había viajado a las provincias, pero había viajado muchas veces al exterior, ¿no? Y eso es todo un síntoma. Totalmente. Juan Francisco Martínez Pería nos trajo a José Gervasio Artigas en este capítulo de Al Carajo. Como siempre, te pedimos libros para complementar este viaje. Bueno, hay muchas compilaciones de los textos de Artigas, los documentos de Artigas, las proclamas que valen mucho la pena, que pueden encontrar en distintas versiones. Hay un libro muy clásico de Washington Reyes Abadie, un autor uruguayo que se llama Artigas y el federalismo en el Río de la Plata. Y en la Argentina hay un autor muy especialista en Artigas que escribió un libro que se llama Artigas y la independencia argentina, de Eduardo Ascuy Ameguino. Y hay mucho de Artigas para encontrar, también los textos de Vivian Trías, un intelectual de izquierda nacional uruguayo que tiene en sus obras permanentemente referencias a Artigas. Felizmente Artigas fue reivindicado en Uruguay, sobre todo en la década de 60 y 70, digamos, ¿no? Los Tupamaros, la izquierda uruguaya, el propio, por supuesto, Eduardo Galeano, y hay toda una recuperación, digamos, ¿no? El Frente Amplio ha hecho, y además recordemos, el Frente Amplio tiene la bandera artiguista, ¿no? En su simbología. Entonces, felizmente ha habido en Uruguay una recuperación de este legado artiguista, pero no tanto en otras partes de Argentina o América Latina, donde todavía tiene que ser plenamente redescubierto, no por los historiadores, sino digo por la militancia, por la gente de común, digamos, que tiene que interesarse a esa dimensión latinoamericana, ¿no? Conocer más a Artigas, conocer más a Bolívar, conocer más a Sucre, a O'Higgins y a tantas figuras que han dado tanto y que tienen mucho para dar todavía. Para eso, humildemente, intentamos utilizar también este espacio en este programa. Juan, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo, y un saludo para vos y para toda la audiencia. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad.
Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. La Quebrada del Ají, con esta cueca poderosa de los Jaivas. Seguimos en Al Carajo, en la recorrida por todo el mapa de América Latina y el Caribe. Y este destino geográfico, donde ahora nos ubicamos, es escenario para las comidas, para los platos típicos, para los sabores de los pueblos de América. A pura cueca, la que cocina es Mavi Sosa. Le ponemos un poco de dulce a nuestro programa y para esto vamos a preparar un chumbeque, un dulce típico del norte de Chile que se consume tradicionalmente en las regiones del Norte Grande. Se empezó a elaborar a mediados del siglo XIX y tradicionalmente se consume durante festividades importantes, inclusive se reparte en esa época el chumbeque. Su origen proviene de los inmigrantes peruanos que llegaron desde Lambayeque y Piura. Perú tiene su propia receta de chumbeque y en otro momento la contaremos acá. Les cuento cómo es que se prepara el chumbeque chileno. Colocar en un bol 650 gramos de harina junto a 15 gramos de sal y formar una corona. Agregar 200 mililitros de aceite caliente y revolver la masa hasta integrar el aceite. Luego agregar 170 mililitros de agua caliente y mezclar todo hasta obtener una masa blanda y homogénea. Untar con manteca una bandeja para horno y estirar la masa hasta cubrir toda la superficie. La masa tiene un espesor de aproximadamente 3 centímetros. Luego, pinchar bastante esa masa con un tenedor para evitar que se hinche. Llevar las bandejas al horno precalentado a 180 grados y cocinar durante aproximadamente 10 o 15 minutos hasta que estén ligeramente doradas. Mientras se hornea la masa, en una olla mediana, colocar 250 gramos de azúcar, el jugo de un limón y 60 mililitros de agua fría. Llevar a ebullición a fuego alto hasta disolver el azúcar. Reducir el calor y cocinar hasta que se espese ligeramente. Queda con la textura de una miel. Reservar. Esta preparación también se puede perfumar con clavo de olor o con ramas de canela. Una vez que está lista la masa del chumbeque, se corta en tiras de 7 centímetros de ancho y luego se baña con ese almíbar y se junta en 3 capas. Dejar reposar y enfriar. Finalmente, cortar en pequeños rectángulos. El chumbeque se puede consumir acompañado con un té, un café o en el caso de la Argentina, un mate. Té, café o mate para acompañar el chumbeque de Chile para América Latina. Y musicalmente lo acompañamos con los Jaivas, con la mítica banda de rock y folclore chilena, con esta canción que se llama La Quebrada del Ají, una power cueca, poniéndole sonidos a este tramo de Al Carajo, en el que abrazamos especialmente a nuestros oyentes y nuestras oyentes en Radio Placeres de Valparaíso, de Radio Conciencia del Rosario, en la comuna de Rengo, en la 6ª región, y de todos los rincones de Chile a los que les llega este programa. Esperamos haber preparado bien este dulce propio de nuestros hermanos y hermanas que le compartimos desde acá a toda América Latina.
Y de las comidas y las canciones, volvemos ahora a la información en Al Carajo. Contacto antena con antena desde los territorios. Informamos ahora desde Ecuador la situación en el país en el marco del paro nacional, las protestas indígenas y la represión del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, visibilizando para el continente las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en el marco de esta protesta y de esta crisis política. Damos paso al reporte de Carlos Ramírez, comunicador de la red Corape, desde Quito. Mediante una rueda de prensa desarrollada por parte de la Alianza por los Derechos Humanos, la cual agrupa a 14 organizaciones, denunciaron que existirían actos de violencia por parte del Estado luego que el presidente de la República decretó el estado de excepción. Así lo manifestó Vivian Hidrobo, coordinadora de esta alianza. Como organizaciones de derechos humanos, nosotros y nosotras acompañamos esas voces, estamos con ellas, estamos en las calles con ellos, reclamamos al Estado ecuatoriano, al gobierno nacional, justamente atender los derechos humanos, y atender los derechos humanos implica conocer cuál es la verdadera situación de la gente. Aquí no importa preguntarse qué voy a hacer con las manifestaciones, qué vamos a hacer con las manifestaciones, sino por qué las personas están manifestándose, qué es lo que les mueve de varios sectores del país. Paola Maldonado, de la Fundación Aldea, entregó el reporte con corte al 19 de junio. Nos indica este resultado del monitoreo 39 hechos de vulneraciones a los derechos humanos en todo el país, 79 detenciones y 55 personas heridas. 5 de ellas son personas que presentan daños oculares, 2 personas están en estado crítico actualmente. Verónica Potes, abogada de esta alianza, habló sobre la ilegalidad del decreto de estado de excepción. Entonces, todo lo que se está haciendo es ilegal. Y es ilegal porque violenta ese derecho que tenemos a la protesta. Y entonces el estado de excepción que ha invocado el presidente Lasso es un estado de excepción que es ilegal, porque el único objetivo discernible que tiene es impedirnos que nosotros nos movilicemos, e impedirnos que nosotros nos manifestemos, e impedirnos que nosotros protestemos. No tiene ningún otro objetivo, y lo estamos viendo en las acciones que está tomando, incluso antes de que la Corte Constitucional decida ponerse a hacer sus funciones y decidir sobre este estado de excepción nuevamente, que tiene que estar muy justificado. Las organizaciones de derechos humanos mantienen un constante monitoreo de las jornadas de movilización y llamaron a organismos internacionales a mantenerse vigilantes ante posibles vulneraciones de sus derechos. Carlos Ramírez, Corape informa. Al Carajo. Una crónica de la región. Siguiente destino en Al Carajo, enlace con el colectivo de comunicación Voces de la Panamazonía, alerta por contaminación en las comunidades y en los territorios. Lo cuenta Julio César Bello Moreno, nuestro colega desde Perú. Muchas gracias, compañeros, por el pase. Desde la Amazonía peruana informamos que se llevó a cabo en el distrito de Cepagua una reunión entre las distintas autoridades locales administrativas y algunas organizaciones nacionales del Estado peruano. Esto con el fin de priorizar y materializar acuerdos que permitan atender y solucionar las necesidades de la comunidad y zonas aledañas. En este encuentro, la comunidad de Santa Rosa de Serjali no fue ajena a tema de debate, pues como es bien sabido entre los locales, hay una fuerte presencia de la comunidad nahua en el distrito cepagüino y, por supuesto, sus necesidades también son temas de interés. Uno de los temas de discusión más sensibles fue la incertidumbre que se generó y aún persiste en la comunidad nahua debido a los resultados de un estudio médico promovido por el Ministerio de Salud MINSA en los años 2014 y 2015 en la Reserva Territorial Nahua, Nanti, Cuapacori y otros, donde se determinó la presencia de contaminación con mercurio en las comunidades nativas. La entidad encargada de ese estudio médico fue el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental Censopaz, quien recogió muestras de orina entre los nativos, dejando como resultado un 78% de las muestras recogidas confirmadas.
Estos resultados se dieron a conocer en el año 2017. Hoy en día circulan muchas teorías en torno a esta problemática de salubridad que aún está vigente, pues en la zona hace presencia Pluspetrol, operadora del consorcio Camisea que extrae gas natural en el denominado lote 88. Pese a que la empresa pagó un estudio y posteriormente emitió un comunicado donde deja en claro que sus actividades no tienen relación alguna con esta situación, ya que sus actividades no requieren el uso del metal pesado, aún persisten las dudas. Por eso se han realizado algunos estudios promovidos desde el Ministerio de Salud y Cultura, con el fin de hallar la fuente principal de contaminación. Sin embargo, algunos habitantes se han mostrado reacios a los resultados de estos estudios, pues no confían en las entidades que los financian, y ahora se espera que un instituto francés sea quien dé el dictamen. Este instituto inició sus labores en 2018, pero debido a la pandemia frenó sus investigaciones y al parecer dentro de poco tiempo la retomará. A lo anterior, escuchemos. El encargo del estudio para poder identificar las fuentes de exposición al mercurio del pueblo nahua, que es el principal tema justamente de interés sobre la problemática respecto al pueblo de nahua de Santa Rosa de Sajali, ¿no? Bueno, al respecto, como les indicaba, ya se ha podido retomar las sesiones del comité que debido a la pandemia se había suspendido, así que se está también informando acerca del estado del mismo. Asimismo, también para comentarles que mediante el oficio 374-2021, la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas informó también a la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales del MIREM, por medio del informe 131-2020 de la DACI, acerca ya de la fase 1 del estudio integral. Como bien saben, primero quería darles esos antecedentes. Como escuchamos, hay desconfianza e incertidumbre en la comunidad nahua, pues piden al Ministerio de Salud que se agilicen las investigaciones para conocer los resultados y asimismo poder tomar medidas sanitarias contra la fuente principal de dicha contaminación, ya que están en riesgo todos sus habitantes y principalmente los niños, quienes a causa de una mala alimentación sufren de anemia y desnutrición. Vale la pena resaltar que la posta médica de la comunidad serjalina es precaria y no dispone de los equipos apropiados para atender emergencias de mayor magnitud. Seguiremos atentos a este tema. Es toda la información desde la Amazonía peruana, informó Julio César Bello Moreno. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Última escala, vuelta de radios por América Central y América del Sur en Al Carajo. Ahora destino Panamá. Contacto con Radio Temblor de este país. Huelga de hambre con reclamos al presidente Nito Cortizo. Informa Daña Bitsi Batista Guevara. La coordinadora Victoriano Lorenzo se declaró en huelga de hambre indefinida y denunció que desde el primer momento de la huelga del gobierno del presidente Cortizo inició una serie de hostigamiento y persecución contra los huelguistas. Las comunidades organizadas en la coordinadora Victoriano Lorenzo decidieron realizar acciones de cierres de calle en varios puntos del país y fueron brutalmente reprimidos el día 13 de junio, del cual se llevaron 4 detenidos en el corredor norte, heridos, mujeres y niños afectados con gas pimienta, además de que en las acciones de protesta frente a la presidencia de la República de Panamá, la seguridad del Estado apostó francotiradores sobre la azotea de los edificios, disparando contra ellos y deteniendo a varias personas. El objeto de esta huelga de hambre indefinida es para acabar con la violencia del Estado burgués contra el pueblo panameño, por el derecho a la vida, por el respeto a la diversidad, invocando valores fundamentales que el Estado está obligado a respetar. Escuchemos declaraciones de Pablo Martínez, representante legal de la coordinadora Victoriano Lorenzo. Un cordial saludo al pueblo panameño, a nuestros hermanos latinoamericanos y pueblos hermanos del mundo. La coordinadora Victoriano Lorenzo, una organización social de la República de Panamá, que reivindica la defensa de los derechos humanos, sobre todo a la tierra y a la vivienda digna y los derechos sociales de todos los panameños, y compuesta por comunidades y barrios de distintos puntos del país, declaró una huelga de hambre indefinida exigiendo al gobierno sobre todo respeto a los derechos humanos y cesaran de una vez por todas los lanzamientos, los desalojos por intruso o los desalojos forzosos que ordena el gobierno utilizando a la policía, estamentos de seguridad y utilizando retroexcavadoras para destruir las viviendas de personas humildes que viven en estas comunidades, de niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con capacidades especiales.
Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Es bonita y la verdolaga. 17. Bonito como se riega y la verdolaga. Rosario Tijeras. Ay, cómo se riega por el suelo. La mujer fuerte que me habló por el teléfono había sucumbido ante la realidad, y cuando la recogí, tuve que ayudarla a subir al carro. Estaba descompuesta, poseída por el dolor y la ira. Lloraba y maldecía, amenazaba de muerte hasta al mismo Dios. Tuve que parar el carro y decirle que si no me entregaba la pistola, no la llevaba. No me hizo caso. Se bajó y apuntándole a un taxi lo hizo detenerse. Yo me bajé y la agarré. Era la primera vez que la veía llorar. Bajó su arma y lloró contra mi cuello. Después, en el carro, ella volvió a ganar. Ni me entregó la pistola, ni fui capaz de dejarla sola. Luego, como si se hubiera tomado algo, se tranquilizó. Me mataron al amor de mi vida, parcero, dijo. El único que me ha querido. La pedí porque Dios quiso, ay la verdolaga. Ay la verdolaga. Ay la verdolaga. Ay la verdolaga. Por el suelo. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pasaje de Rosario Tijeras, lectura de Mavi Sosa, el último movimiento de este capítulo 17 del 2022 de Al Carajo. Episodio que, como siempre, recorrió la actualidad política y social del continente en contacto directo con las radios comunitarias, populares, campesinas e indígenas del centro, sur y norte de nuestra América, de la cordillera hasta el Atlántico, de la Patagonia hasta el Caribe. También estuvo, como siempre, Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia. Juan Francisco es docente, investigador, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, especialista en los pueblos afrodescendientes del continente americano y de la historia de América Latina y el Caribe en general. También tuvimos noticias y desarrollo informativo país por país y región por región. Hicimos de comer, simbólicamente, saboreando las comidas nacionales de los pueblos de nuestra región, y también le pusimos un poco de música, que es una manera también de contar y de interpretar nuestra realidad desde nuestra identidad. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Agradecimiento a las cerca de 50 radios que transmiten este programa en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en la República Argentina y también en otros rincones de la geografía americana. Puntos suspensivos acá. Hasta nuestro próximo encuentro. En este aire será en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad. Y en las plataformas, canal de YouTube, iVoox, Radio Cut y demás recovecos virtuales, nos encuentran en cualquier momento. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, le pongo la firma a esta nueva emisión que se va y les digo hasta la próxima. Esto fue Al Carajo. Nos reencontramos pronto. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante